Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy es martes 1 de septiembre del 2020, martes de escuela bíblica, y nos corresponde la lección número 9 del leccionario, volumen número 39. Lección número 9 del volumen 39, o sea, del leccionario número 39. Y el título que nos concede en esta hora para dicha lección es la oración. El título es la oración. Comenzamos. Para el primer tópico, el primer tópico lee de la siguiente forma. Dice, el principio de la oración. En el subtema o subtópico o el tópico número A, lee de la siguiente forma. Dice, la oración eficaz. Y vamos a estar dando lectura en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 18, que leen de la siguiente forma. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Mira, amado, esto es bien hermoso porque, hermoso y curioso. Se supone que la iglesia, y hablando de la iglesia en general, se supone que la iglesia, si hay alguien realmente afligido, eh, debería, una de las formas más correctas de dirigirse para ser un buen instrumento de Dios, pues debería conducirse a si ve a alguien que puede demostrar que tiene alguna evidencia, algún signo de aflicción, pues de la forma que se supone que se dirige a la iglesia es precisamente a orar a aquel que todo lo puede. Porque obviamente nosotros no podemos, sí, nosotros podemos solucionar o ayudar, porque nosotros en la tierra, pues, podemos, como instrumentos del Señor, pues, muchas veces nos convertimos en las manos y los pies del Señor, en la boca de Dios. Pero para hacer la boca de Dios, las manos y los pies, pues primero tenemos que rogar al Padre para que Él nos dé las instrucciones para saber de qué forma pues podemos ser efectivos en esa ayuda. Así que cuando veamos a alguien afligido, hagamos oración y sigamos siempre. Es importante, amado, que cuando uno se va a dirigir a alguien que está afligido, que está entristecido, uno se dirija con ánimo, no para ayudar a hacer cucharita, no. Sí, obviamente, como siempre comentamos, siempre hay cosas que sinceramente nos entristecen profundamente. Hay cosas que entristecen profundamente. Pero precisamente, pues el Señor quiere que pongamos nuestra confianza en Él y que por nada estemos afanados. Así que para no estar afanados con las batallas y las luchas que nos acontecen, pues tenemos que tener plena confianza en Él y debemos motivarnos unos a los otros, esforzarnos los unos a los otros en oración, de una forma bien, bien hermosa, bien, bien bonita, de seguir hacia adelante con fuerza, o sea, dando ánimo. No meramente, o sea, no acercarse para, mira, ¿qué pasó? O bueno, hay veces que es necesario, si la persona se siente cómoda, pues quizás expresarse para quizás desahogarse, pero incluso desde el punto de vista de quien se desahoga, pues hay que ser delicado porque hay muchas cosas que a veces pues se dicen para desahogarse, pero es meramente pues para eso, no es para que el otro hermanito pues obtenga esa información y se vaya por ahí, ya usted sabe, como dicen por ahí, a hacer chichajón o a darle chichajón, yo creo que le dicen, para estar, ya tú sabes, eh, hablando del hermanito y vociferando, no. Si el hermanito tuvo la confianza de hablarle algo a usted, haga lo propio, ore, motive la que busca a Dios y sigamos hacia adelante todos juntos en armonía. Sigue preguntando, dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Cuando estamos alegres, pues hay que seguir cantando, hay que seguir adorando, hay que seguir motivando, hay que seguir compartiendo esa alegría. Y en todo tiempo, la Biblia nos llama que oremos en todo tiempo. Así que seamos entes, vasijas,
que siempre estemos del lado de las soluciones. Eso es bien importante, amado, que nos esforcemos para que siempre estemos del lado de las soluciones, no de añadir problemas. Y que hay veces que es posible que usted no se dé cuenta que es parte del problema, pero en la medida que se da cuenta, sacúdase de eso, sacúdase de eso y siempre sea parte de la solución. Amén. Sigue diciendo el 14, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia. Para los nuevos que están, ¿verdad? Que quizás no, cuando hablan de ancianos, pues generalmente uno piensa en personas de mayor edad, que pues que se supone que sean más sabios, pero eso no siempre es así. O sea, cuando habla específicamente de aquí de ancianos, son personas maduras en la palabra, maduras en el evangelio, maduras en el caminar, en este peregrinar. O sea, que demuestren que tienen frutos del Señor. A eso se refiere, anciano. Hago la salvedad porque posiblemente siempre hay personas que, pues, que desconocen estos términos y pues piensan que meramente es la persona más anciana. Se supone que una persona anciana en Dios pues sea sabia, pero sinceramente no siempre así. Lamentablemente suena, lo que voy a decir suena jocoso, pero es una realidad. Hay gente que lamentablemente son cabezones desde Alaján, que lamentablemente pues no sé qué pasa, que no se dan los cambios necesarios. Y se podemos decir porque no se dan los cambios, porque es que no abrimos nuestro corazón a que Dios siga transformándonos y cambiándonos. Porque si nosotros no abrimos el corazón para que Dios siga trabajando con nosotros, pues Él no va a trabajar y no vamos a madurar nunca. Pues lamentablemente hay gente que no madura nunca, lamentablemente. Es triste y lamentable, pero esa es la realidad. Gente que tienen 700 años son los mismos cabezones que eran cuando Nevían a Hancock. Pero nada, pero aquí lo importante es que la definición sea correcta. O sea, ¿hay ancianos sabios? Claro que sí. ¿Hay jóvenes ancianos? Claro que sí. Pero todo tiene que ser evaluado a través del fruto que da cada árbol. Así que, y dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea, utilizando el aceite como de una forma simbólica, pues para separar esa criatura por la que se está orando, para que entonces se haga la obra. Todo esto, toda la simbología que se utiliza en la Biblia, se utiliza con el fin de que o sea, de ayudarle al creyente a creer en el Señor. ¿Y por qué tiene que ver esto con aquello? Porque mira, el mero hecho de que Dios dictamine algo y usted sea obediente, eso le ayuda a su fe, porque usted está poniendo por obra el dictamen del Señor, aun cuando le parezca a usted que no tiene sentido. Pero si Dios lo determinó, si el mecanismo que Dios estableció de esa forma fue así, pues entonces el que sabe es el que creó todas las cosas. Cuando nosotros nos sometemos a esos mandatos decretos, pues entonces Dios se mueve a misericordia, sabiendo y viendo que hay obediencia en su creación, y entonces se mueve en bendición y bendice a su casa y bendice a su iglesia. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. O sea que esa oración hermosa, preciosa, una oración llena de fe. La oración realmente tiene que venir cargada de vivencia, amado. Una oración que Dios, una vasija que Dios vaya a utilizar para este tipo de bendiciones, de milagros, de proezas. Tiene que estar esa vida, esa vasija, tiene que estar cargada, tiene que estar llena de vivencias en el Señor. O sea que difícilmente, casi improbable, pero Dios hace como Él quiera, porque yo no, ¿verdad? Dios es Dios. Pero es casi improbable, bien difícil, que Dios utilice una vasija sucia para hacer milagros bien notables. Puede ser que utilice cualquier vasija, Dios hace como Él quiera y solamente Él en su sola potestad conoce y sabe, porque de Él es la tierra y su plenitud. O sea, pero como siempre decimos, eso cuando suceden esas cosas, que utiliza la vasija que Él determina, aunque sea lamentablemente una vasija que no tenga vivencia,
es meramente por misericordia del que lo va a recibir. Porque ese que lo va a recibir sí tiene la suficiente fe y sí ha pagado el precio para que se ejecute en él dicho milagro. Es como la dama del flujo de sangre, que ella se metió entre la multitud y obtuvo ese milagro, pero era por la fe impresionante que tenía. La gente impresionada por lo que había ocurrido y meramente con un toque del manto, esa fe era tan sólida, tan fuerte que surgió el milagro. En este caso, ambas partes, el que dio el milagro, que obviamente que era Jesús, cuando virtud salió de él, pues ambas partes estaban enlazadas, o sea, sincronizadas, o sea, ambas partes cumplían con las demandas para efectuar ese tipo de milagros casi sin mencionarlo, porque meramente ella fue sanada, virtud salió, ¡pum! Y ahí está la sanación. Eh, Reitero, es posible que estas cosas ocurran en escenarios que si uno los evalúa por la palabra, uno diga, wow, pues qué raro, pero amén, porque hay cosas que realmente solamente le pertenecen a Dios. Pero es mejor que la iglesia esté lista, preparada, que tenga vivencias con Dios para que cuando sea necesitada esa iglesia, esa vasija, esté lista, preparada y adecuada para efectuar y ejecutar dichos milagros. Para que, como dice el texto, para que el Señor le levante y para que no solamente eso, sino que si hubiese cometido pecados, pues le fuesen perdonados. Continúa diciendo, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando dice confesad vuestras ofensas unos a otros, obviamente es bueno para sanar heridas cuando hay alguna ofensa y uno reconoce pues que lo hizo mal, pues lo ideal, lo idóneo, pues sería pues precisamente para reconocer pues que uno se equivoca, porque naturalmente uno es un ser humano y pues uno se equivoca, y si uno reconoce eso, pues hay ocasiones que uno tiene que ir pues disculparse, dice, mira, perdóname porque realmente me equivoqué. Y eso es lindo, y eso es sabio. Me equivoqué. Hay cosas que a veces nos dan un poquito de trabajo, pero hay que hacerlas por eh, básicamente por el bien, no solamente nuestro o como individuos, sino para el bienestar de la iglesia, del colectivo, o sea, para el bien de las relaciones interpersonales, para las relaciones eclesiásticas de los entre hermanos. Todos estos detalles pues son saludables siempre y cuando se pueda, porque como dice la Biblia, ¿verdad? Que nos instan a que mientras esté de nosotros, pues estemos en paz. O sea, mientras esté de nuestro, esté de mi parte, pues esté en paz. O sea, que nos esforzamos, nos conducimos, hacemos lo que podemos y tratamos de estar en paz. ¿Por qué tratamos? Porque hay cosas que hay situaciones que lamentablemente, pues, cuando una persona no quiere, pues ni modo, pues seguimos para adelante, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a quedar enredados en cuanto a bobería que se inventa el diablo entonces nos vamos a frenar, nos vamos a parar, vamos a frenar los propósitos de Dios en la vida de cada cual, porque X oye persona no quiera, no, pues si no quiere, pues no quiere y ya, y seguimos para adelante en el nombre de Jesús. Siempre y cuando, ¿verdad? Se intenta estar en paz con todo. Cuando no se puede, pues lamentablemente, pues seguimos marchando, hacemos nuestro trabajo, hacemos nuestra parte, pero seguimos hacia adelante con fuerza, orando los unos por los otros, para que seamos precisamente sanados, para que haya sanación en el corazón de la iglesia, en el fundamento, en el corazón precisamente, no solamente como individuo, sino de la iglesia. Y la oración eficaz del justo, que se mueve en el Señor, mueve montañas y va más allá de nuestro pensamiento. La oración eficaz, no el palabreo, como decía el mismo Jesús, que él mencionaba que hay gente que piensa que por su palabrería van a ser escuchados. O sea, no se trata de la palabrería, se trata de un corazón sincero delante del Señor. De eso estamos hablando, un corazón sincero delante del Señor. ¿Y quién mide la sinceridad? Pues precisamente Dios mismo, porque Dios lo conoce todo. Dios conoce si yo fallé, si no fallé. Dios conoce si mi corazón es legítimo o no. Entonces cuando yo empleo mi oración
Cuando es sincera, Dios se mueve. Pero cuando es mera palabrería para ser visto y para tener la chuleta con hipocresía, no, amado. Eso meramente, eso a Dios no le agrada. Pero cuando es sincera delante del Señor, Dios se mueve a misericordia, Dios nos toca, Dios nos bendice y Dios llena de frutos a la iglesia para que siga repartiendo esos frutos y las vidas sigan siendo transformadas. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esto me encanta porque dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, dejando claro que Elías, el gran profeta de Dios, o sea, el gran hombre de Dios, el hombre que realmente que quizás admirado por muchos, especifica hombre sujeto a pasiones. ¿Por qué era sujeto a pasiones? Porque era un hombre. Pero precisamente por eso, porque era un hombre como nosotros. Precisamente por eso, porque era un ser humano. Sujeto a pasiones. Y ese que era sujeto a pasiones, o sea, hace la salvedad de esa porque ese que tiene batalla lo podemos ampliar. Podemos ampliar el marco y el escenario. Ese que tiene lucha, ese que tiene batalla, ese que tiene tentaciones pero está peleando y se mantiene sólido. Ese que es sincero delante de Dios, ese que a lo mejor flaqueó, pero dijo, no, espérate, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vamos a darle otra vez, vamos para encima, vamos a buscar a Dios otra vez. Y vuelve y se mete con Dios violento, sin excusa, olvidando lo que queda atrás y extendiéndose hacia lo que está hacia adelante. Y va y sigue buscando a Dios. Y no utilizando como pretexto el hecho de ser humano, porque, amado, de verdad, uno se encuentra con de todo ¿verdad? En el camino. No utilizando como pretexto el hecho de ser humano para estar en la chuleta, porque reiteramos, Dios conoce el corazón, Dios conoce las intenciones del corazón. Una cosa es que fallemos peleando que meramente tirándose los brazos de los demonios para hacer y deshacer y deshonrar el nombre del Señor. Son dos cosas bien distintas. Siempre peleando, siempre buscando a Dios y un corazón contrito y humillado, Dios no despreciará jamás. Y después de no haber sido despreciado, entonces esa vasija también puede ser utilizada para hacer poderosas cosas en el Señor, que trasciendan. No cosas comunes, sino cosas que trasciendan, que marquen la historia de las vidas, que marquen los corazones para siempre, en el nombre del Señor. Y dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El mismo hombre que fue sujeto a pasiones. Bien, en la parte B, algunos ejemplos o básicamente en este caso 2 ejemplos específicamente, de personas de oración. Uno era el rey David. El rey David tiene, del rey David hay tela para cortar, pero de muchos temas, pero de muchos tópicos realmente. David, si uno se pusiera a desglosar la vida de David, siempre se conoce como el cantor, pero el dulce cantor de Israel, pero David tiene muchos detalles que pudiéramos traer a colación y que servirían para exponernos y para estudiarlos de una forma, ponernos nosotros en ciertos aspectos en el lugar de él, y atemperar sus historias, o las historias al menos que están registradas en la Biblia de David, atemperarlas al día de hoy, compararlas al día de hoy, y entonces sacar lo mejor de sí. Pero en este caso estamos hablando específicamente de la oración, porque David era un hombre de oración, un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice el Salmo 63:1, dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y en Marcos 1:35, en este caso nuestro Señor y Salvador dice, levantándose, en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí
oraba. Esto es bien, bien interesante porque en ambos casos, pues habla de la madrugada. Y este punto de la madrugada, si usted tiene su espacio para orar, su lugar, su tiempo en el día para orar, que no es la madrugada, pues le puedo recomendar, no es que sea malo no orar en otro momento, al contrario, tenemos que buscar estar en conexión con Dios, y la forma de conectarse o de hablar con Dios es orando, precisamente. Pero la invito a que intente practicar la oración de madrugada. En ambos escenarios está la oración de madrugada, y en la madrugada tiene, yo digo que la madrugada tiene ciertos beneficios, y es que no solamente cuando usted se levanta de madrugada, pues tiene la mente descansada, tiene su cuerpo recuperado, porque descansó precisamente, porque estaba durmiendo. La mente la tiene durante la noche, pues entró en un proceso donde se limpian ciertas toxinas y todo esto, y el cerebro está más listo para absorber, está más claro, está más lúcido. Ese es en el ámbito natural, pero también en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual ocurren muchas cosas porque en la madrugada yo siempre he dicho que de 12 a 6 de la mañana, esa ha sido mi experiencia. No estoy diciendo que esa es mi experiencia particular. Eh, Suceden muchas cosas en el ámbito espiritual, y pues no es la excepción que también buscar el lado de bendición en esos horarios. No estoy diciendo ¿verdad? Si Dios le inquieta orar en ese horario, pues amén. Pero por lo menos le exhorto a intentar eh, comenzar a practicar la oración de ayuno, porque en ese tiempo como que el tiempo está también más tranquilo, más calmado. Yo puedo quizás de alguna forma u otra tratar de analizar un poco el porqué de eso. Y una de las explicaciones que vienen a mi mente, eso es, ¿verdad? Eso es de manera personal, es que como las almas están más en calma, aunque el espíritu no duerme, pero las almas están más en calma, porque nosotros somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Pues como generalmente las personas están descansando, pues el ambiente espiritual en ese sentido, como la gente no está descansando, por al menos en términos de las personas, pues eso está más tranquilo. O sea que el ámbito espiritual está en ese sentido, está de alguna forma u otra más calmado. Entonces nos permiten conectarnos de una forma mejor, por decirlo de alguna forma, o con menos, o para realmente explicarlo como es, con menos restricciones, con menos obstáculos, con menos distracciones en general, no solamente de forma física, sino también de forma espiritual. Así que es muy bonito. Nuestro Señor Jesús lo practicó, así que pues, Jesús es el maestro por excelencia. Así que deberíamos, no, ¿verdad? No, reitero, ¿verdad? No es que es malo hacerlo en otra hora, al contrario, siempre conectado si ya tiene unas horas específicas para usted, pues amén. Solamente, meramente exhorto a que lo intente, solamente eso, exhortar a que lo intente para que se pueda gozar en las ricas y abundantes bendiciones que Dios tiene específicamente para usted, que solamente Dios las conoce. Pero sí, si usted las busca en oración para conocerlas, para moverse en esa bendición, pues Dios le va a bendecir y usted va a poder seguir hacia adelante en el Señor. En la parte 2 dice meditación en la oración. La meditación. Salmo 1 del 1 al 6. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día
y de noche. Voy también a integrar otro versículo que se encuentra en Josué 1.8, unas porciones que muchos predicadores utilizan mucho. Dice así, en el 1.8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y después dice, y después va el texto que muchos predicadores utilizan: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero en el 8, que es el que nos interesa para el estudio, para este estudio bíblico, pues también nos insta a meditar en la palabra. Precisamente cuando dice y en su ley medita de día y de noche, o sea, ¿en cuál ley? Pues en la ley de Jehová, o sea, en lo que Dios determinó, en lo prescrito, en los mandatos, en los que Dios exige de la iglesia. Y cuando digo de que Dios exige, mira, cuando meramente son reglas. Dios establece reglas y si las sigues, pues estás bien encaminado, tienes un paso adelante para recibir las bendiciones del Señor, recibir tener buena comunicación con el Señor, y para que los propósitos de Dios en nuestra vida se cumplan. Ya tienes un pie adelante. Así que pues, precisamente debemos meditar de día y de noche. ¿Cómo meditamos de día y de noche? Pues primero conocemos el libro del Señor, que es en la medida que podamos, poco a poco, seguimos estudiando la palabra, seguimos meditando constantemente la palabra y seguimos orando y estudiando dicha palabra para que el Dios de paz pues nos inunde a nosotros de paz y que nos llene de ese conocimiento hermoso que solamente Dios nos puede llenar. Sigue diciendo: serás como árbol plantado, que yo no tengo, ¿verdad? No digo que es mi versículo favorito, pero bueno, puedo decir que es prácticamente es uno que siempre toca mi corazón mucho. Siempre me ha tocado mucho y siempre me ha gustado. No sé si es el versículo favorito, pero pues yo creo que sí, en verdad que sí. Porque mira lo que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, ese árbol, después que meditas en su ley, es ese que medita en la ley de Jehová, será como árbol plantado junto a corrientes. O sea, un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas siempre va a estar nutrido. O sea, las aguas se mueven por el río, pero toda la tierra, si usted observa por donde pasan los ríos, pues todo eso tiene vegetación. O sea, los árboles siempre están frondosos, siempre están sólidos, todo lo que corre por ahí. ¿Por qué? Porque toda esa tierra por donde transcurre, pues naturalmente toda esa agua pues está mojada. O sea, y toda esa agua pues penetra el agua, llega a las raíces y esos árboles siempre están frondosos y fuertes, tan sólidos, y todo eso por ahí siempre está verde y siempre está bien frondoso. Dice, pero mira esto que hermoso, dice que da su fruto en su tiempo. O sea, los que meditan en el Señor, los que meditan en su palabra, dice aquí que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará y su hoja no cae. Y esto es interesante, amado, porque los ríos en ocasiones, no siempre los ríos están, ¿verdad? Un río que tiene un caudal muy ¿verdad? Exagerado, sino que principalmente el caudal se aumenta pues, precisamente cuando hay mucha lluvia. O sea, se pone bien caudaloso y todo eso. O sea, ¿verdad? Dejando saber que aunque a veces esté fuerte la corriente, el árbol se mantiene y sigue y su hoja no cae. A veces la corriente está tranquila, pero a veces está fuerte. Pero el árbol no cae ni su hoja tampoco. Y sigue diciendo, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. O sea, tenemos las dos versiones, los que meditan en ella y lamentablemente los que no meditan en su palabra. Ambos caminos
ambos escenarios distintos y resultados totalmente diferentes. En la parte B, dice, meditación sobre el valor de las cosas. Filipenses 4, 8 y 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, te está diciendo, todo lo que es verdadero, la verdad de la palabra, Cristo y la verdad de su palabra, que sea honesto, que sea justo, porque amado, mira, esto de la justicia a veces se cae, porque lamentablemente, y tenemos que meditar en esto, porque muchas veces solamente y reprendemos al diablo, a los demonios, y si esto está pasando o ha pasado, pues que Dios nos ayude para que, pues para seguir hacia adelante y pues mejorar, porque precisamente siempre hay espacio para mejorar. Siempre hay espacio para mejorar, siempre y cuando usted crea que siempre hay espacio para mejorar. Definitivamente siempre hay espacio para mejorar, meramente si usted permite que haya ese espacio para mejorar, para crecer, para aprender. Pero en el asunto de lo justo, es que lamentablemente muchas veces perdemos de perspectiva lo que es justo para todo el mundo o justo para todos los involucrados en X o Y cosas. Lamentablemente a veces solamente pensamos en lo que desde mi perspectiva es justo solamente para mí. Y no puede ser así. Porque Dios no ve las cosas así. Dios ve las cosas desde un punto de vista global. Y precisamente pues si estamos conectados a la fuente del Espíritu, pues Dios nos va a ayudar a que podamos ver las cosas de una forma global para efectuar o ejecutar un resultado o ejecutar un comentario justo de forma global. No solamente lo que me conviene, solamente a mí, una sola persona. Porque eso es ser egoísta, eso es ser niño en el Evangelio, amado. Pues reitero que Dios nos ayude si fallamos en algún momento, porque precisamente pues, siendo seres humanos, pues no somos perfectos, obviamente. Pero que si estamos fallando y flequeando, si estamos pecando en esto, porque Dios nos ayude para seguir hacia adelante y que nuestra justicia cada día se pueda alinear más a la justicia de Dios. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Mira, dice, si hay, hace la salvedad, eso es una salvedad, si hay virtud alguna. Otra salvedad, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué hermoso eso. O sea, si hay algo que es, si hay virtud y si es digno de alabanza, o sea, lo que te está diciendo es, si todos estos elementos están ahí, entonces medita en eso, porque habrá bendición. Te está diciendo si hay virtud y me está diciendo si hay virtud y alabanza, o sea, perdón, y si es digno, en esto pensad. O sea, meditemos en las cosas buenas del Señor. O sea, constantemente meditemos lo que es bueno. Y van a haber momentos que nuestra forma de responder, nuestra forma de actuar, nuestra forma de conducirnos no va a ser la mejor. Eso se entiende, pues precisamente. Pues porque a veces, mira, a veces, sinceramente hay veces que uno no está para, que uno no se siente en la mejor, y aunque esto no se trata de sentir o dejar de sentir, pero hay veces que la situación está, el volumen de la batalla está tan alto que a veces pues uno pues no necesariamente siempre 100% uno va a responder de la mejor forma. A veces uno interactúa de una forma fuerte, pero eso no quiere decir que porque se interactúa en algún momento de una forma fuerte, quiere decir que ya todo está perdido. No, sencillamente pues hay momentos y hay momentos, pero pues precisamente pues debemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la mano para poder seguir hacia adelante y reconocer cuando hemos fallado en algún detalle, cuando nos hemos equivocado de alguna forma, para poder seguir hacia adelante, para poder
retomar el camino y seguir dando frutos dignos de arrepentimiento. Sigue diciendo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, mira esto que hermoso, en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mira, amado, Pablo es el único que puede, que puede decir esto. Se supone que no. Se supone que nosotros, o sea, si hay personas que no saben o pueden manejar esto, pues mejor quédese tranquilo en el sentido de que cuando digo Pablo, es que nosotros podemos alcanzar, porque Pablo era un ser humano como todos nosotros, pero nosotros podemos alcanzar un nivel de madurez y un nivel de conducta que nos permita, se supone, que nos permita poder decirle al hermano, hermanito, sígueme, que yo te voy a ayudar y te voy a conducir al Señor. ¿Esto quiere decir que el hermanito va a depender de mí y su salvación va a depender de mí? No, eso no es. Pero lo que quiero decir es que podemos llegar a un nivel de confianza, de frutos que se alinean, que están sincronizados con el cielo y que nos permitan clara y contundentemente decir, sígueme y hagamos esto, busquemos a Dios, busquemos la palabra, leamos la palabra, oremos, ayunemos, separemos, no, santifiquemos, no, para Dios. Así que vamos a hacer estas cosas. Prácticamente eso es lo que está diciendo Pablo en esta cita en Filipenses. O sea, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, él está seguro, claro, confiado de que el fruto que le está dando es un fruto legítimo de Dios. Siendo de Dios, entonces otros pueden comer de ese fruto, alimentarse, nutrirse y también comenzar a dar fruto por cuenta propia. Así que Dios nos ayude en este menester y que también podamos ser de bendición para que estos otros coman de los frutos que hay en nosotros y que sean bendecidos en el nombre y para la gloria de nuestro Señor Jesús. Hasta aquí esta parte, amados. Hasta aquí esta clase o repaso, resumen. Dios les bendiga, Dios les guarde, sigan hacia adelante, busquen a Dios, busquemos a Dios, leamos la palabra, tratemos, esforcémonos por orar y oremos por los unos, por los otros, oremos los unos por los otros. Dios les bendiga y Dios les guarde.